Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amén. Vamos a orar por la reflexión, hermanos. Cierren sus ojos y pónganse de pie, por favor. Padre amado, gracias te doy en esta hora por tu amor y tu infinita misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, sea rema en nuestra vida, Señor. Que salga, Señor, de la boca de tus siervos, Señor. Hugo Álvarez, Señor, palabra de vida, vida en abundancia, Señor, que tú has puesto en él sabiduría, Señor, que emana de la eternidad. Asimismo te pido que quites todo tapón espiritual de mis hermanos, Señor, que pongas esa disposición en su corazón, Señor, que quites ese velo de sus ojos, Señor, y que esta palabra, Señor, sea, Señor, esa semilla, Señor, que dé su fruto en su tiempo y que esté plantada, Señor, en las corrientes de agua viva, Padre. En esta hora te pido, Señor, con humildad y misericordia, Señor, que esta iglesia se levante, Señor, en poder y en autoridad, que cada enseñanza que se da aquí, Señor, no se vaya vacía, Señor, porque tu palabra es vida, Padre. Tú nos has levantado de los muertos, Señor, del viejo hombre, Señor. En esta hora te pido, Señor, que cubras al pastor Hugo Álvarez, Señor, que le sigas dando esa fortaleza, Señor, que renueve sus fuerzas como la del búfalo, Señor, que lo hagas, Padre, como esa águila, Padre Santo. En esta hora te pido por él y por su esposa, Señor, que los sigas ungiendo y guardándolos en el hueco de tu mano, Señor, que sigas dándoles la victoria, Señor, como hasta el día de hoy. Padre amado, te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en el amén, amén y amén. Amén, amén. Aleluya, amén. Es el momento en que el Señor ha de cumplir la misión que le fue encomendada por el Padre. Es esta última semana que le llama por ahí Via Crucis, y son los últimos días antes de él entregar su vida. Quede claro que no fue el demonio, no fue Satán quien le quitó la vida, sino fue la entrega por amor a los que vivían en esa etapa, a los que siguieron viviendo, a los que estamos aquí y a los que seguirán hasta que Él venga. Amén. Pero en esa naturaleza humana y en esa carne en la cual también Él vivía, tenía que sufrir, ya tenía que pasar todo lo que Él vivió y que lo hizo por nosotros. Para esto tiene 9 aspectos de la oración. En el verso 37 habla de la oración cuando hay tristeza y cuando hay angustia. En el verso 38, la primera parte habla de cuando va a enfrentar la muerte. En el mismo verso, la segunda parte, habla acerca de la oración por las noches, velar y orar. En el verso 39, la primera parte, habla de cómo oraba, dice postrándose sobre su rostro. Y en esa segunda parte del verso 39, habla acerca de la voluntad que él tenía que obedecer, hablando de la voluntad del Padre, lo cual se menciona 3 veces.
En el verso 40 habla del tiempo, dice, ni una hora pudieron orar. En el verso 41 habla del poder de la oración contra la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En el verso número 43 habla del sueño espiritual que tenían los discípulos. En el verso 44 habla de la perseverancia, por tercera ocasión dice de orar. Y en el verso número 45 habla del final de la oración que siempre da la victoria. ¡Amén! De ahí que, de una manera breve, cuando leemos el primer punto de la oración, dice que él estaba triste y estaba angustiado. Su alma tenía tristeza, tenía angustia, estaba estresado. Él sabía lo que habría de llegar a su vida, y es normal que, aunque uno piense, bueno, es que es el Hijo de Dios, es que debería haber tenido toda la fortaleza, pero es parte de él. Al estar en tristeza y en angustia, está profetizando, está demostrando, y como dice en Isaías 53, que Él murió para que nosotros tengamos la fortaleza, la fuerza y seamos libres de toda tristeza y de toda angustia. ¡Su nombre! Luego, en el segundo punto de la oración, dice que Él va a enfrentar la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Repita conmigo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás y estás conmigo. Amén. Es normal. No era solo la muerte la que iba a enfrentar, sino la manera y la forma en que él tenía que enfrentarla. Todo ese dolor, todo el castigo, todo el sufrimiento, los vituperios, las ofensas, el ser despreciado, menospreciado, el que lo trataron como un maldito, como el peor de los pecadores, como el peor de los hombres, el abandono de sus discípulos, de sus amados, los que él había sanado, los que él había perdonado, los que él había liberado, a los que él había llevado a la presencia del Padre, el que había demostrado la cantidad y diversidad de milagros. Todo eso se envuelve en un paquete, y pensando en la muerte que tenía que enfrentarlo, no era nada fácil. A los muchos que antes le dijeron te amamos, los 3,000 que comieron, los 5,000 de los peces y los panes, en un mal agradecimiento y no valorarlo, le gritaban crucifícalo, y todo eso hacía que entrara en esa tristeza, en esa angustia, en esa soledad, en ese desprecio. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil que viene, ya no muerte, llámale deudas, problemas, situaciones. A Pablo se le dijo, vas a naufragar en el libro de los Hechos, y naufragaron. El barco cayó ahí en el mar, se le dijo anticipadamente. Y hay relaciones que nosotros podemos tener o consecuencias que nosotros provocamos. Entonces debemos entender que es parte del sufrimiento, pero que también es parte de la fortaleza, de la fuerza. Así como él sabía que iba a enfrentar la muerte, sabía que iba a resucitar y que iba a ser más que vencedor. Y así nosotros, cualquier situación crítica, difícil, problemática, así como David enfrentó a Goliat, sabiendo que iba a vencer, por difícil que parezca, por imposible que se vea, recordemos, vivamos y tengamos la fe
que siempre seremos más que vencedores y que sea como sea lo difícil, el tamaño, lo temible, Él está con nosotros y no vamos a morir a la prueba. Vamos a demostrar que Él enfrentó a la muerte y resucitó para resucitarnos en su poder y en su gloria, a su nombre. Amén. Luego dice velad y orad, y lo dice 3 veces la oración por la noche. Cuando está en la quietud, dicen por ahí que los demonios tienen más fuerza de noche hasta las 3 de la mañana y que de ahí en adelante son más débiles. Entendiendo eso, no es que tengamos que orar forzosamente o solamente a las 3, no. En el momento en que Él nos levante, tal vez usted tiene insomnio porque Él está pidiendo velación, Él está pidiendo el velar. Ahí cuando no hay interrupción, cuando no hay inquietud, cuando no hay descuidos, cuando no hay ruidos, cuando no hay distracciones, encerrado en tu cuarto, dice el Padre nuestro, privado en la presencia de Él, en la relación con Él, en la intimidad con Él, hay que velar, hay que darle de nuestro cansancio más allá de nuestras fuerzas, en el sufrimiento tal de dormir menos, pero cuál dulce es y hermoso y precioso estar en su presencia, solas con Él y gozarnos en su amor, en su presencia maravillosa, su nombre. Y verá el sabor que tiene y cómo queda su alma en esa presencia hermosa. Ustedes dicen en el verso 39, mostrándose sobre su rostro. Se ha hablado mucho de la humildad. Se ha hablado mucho de estar siempre en una postración. Él siempre arriba de nosotros, siempre abajo. Cuando Él dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, dice, porque mis pensamientos son tan altos como el cielo y los de ustedes es sobre la tierra. Ahí estamos nosotros en esa posición por la jerarquía, posición, deidad, presencia, divinidad de Él. Pero esto es así. Y porque así debemos mantenernos siempre abajo de Él, nunca arriba, porque es imposible, pero tratar de hacerlo. Se oró contra el ego y serán las predicaciones del domingo, sábado, pero en un sentido y en un aspecto, cuando se le dijo a Abraham que la muchedumbre que tendría sería como las estrellas del cielo, es porque Él sabía del universo. Cuando le está diciendo, será como el polvo de la tierra, como la arena del mar, le está hablando de la posición. Si quiere la bendición, Él iba a enfrentar la muerte del Señor. Cuando rezamos a Abraham, si quieren la bendición de la muchedumbre, si nosotros queremos vencer esa situación difícil o queremos las bendiciones en derramamiento, en cantidades, que así está la promesa, en muchas bendiciones, debemos mantenernos postrados sobre el polvo, sobre la arena del mar, para poder ver las estrellas, las constelaciones, el universo, las estrellas del reino, porque pronto y en su reino vamos a ser parte con el resplandor de su gloria, de la vida eterna, con la luz y la estrella. Amén. Amén. Luego hablé de la voluntad del Padre 3 veces, no como yo quiera. Yo me tomo la copa porque está como tú quieres, como sea tu voluntad. No era nuestra. Cuando estamos ahí bajo la voluntad de Él, lo que Él diga, como Él diga, cuando Él diga, en la hora que diga, con quien sea, decíamos a lo que Él nos mande y a lo que Él nos diga, estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Y Él estaba en esa voluntad del Padre, en esa presencia de la guía del Espíritu Santo. Tiempo, ni una hora son capaces de orar.
Si yo les hablara del diezmo de un día 24 horas, diezmo de oración sería 2 horas 40 minutos. Así como decíamos una vez, hay quien no lee ni un texto al día, que se lleva 8 o 10 segundos. Así también hay quien no ora ni siquiera 10 minutos. ¿Por qué? Porque como dicen más abajo, hay un dormir espiritual. Hay un dormir que dice que los ojos se cerraban porque no se tiene la mira puesta en el Señor, no se tiene la mira puesta arriba, no se busca el reino del Eterno. Entonces tenemos que abrir esos ojos espirituales, entrenarnos en la lectura de la palabra, el entender que los ojos son ventanas del alma, y entre más buscamos de su presencia, esto es, lo veamos y lo vamos a ver sintiendo en el Espíritu. Entre más nos metamos con el Espíritu Santo, más vamos a verlo, porque el Espíritu no se ve, pero se siente, y es una manera en que nosotros podemos decir que lo vemos espiritualmente, porque el Padre es Espíritu, y Él busca adoradores, oradores, guerreros, discípulos y todo un ejército que sean en espíritu y en verdad. Amén. Y esto es haciendo la voluntad del Padre, y es dándole el tiempo poco a poco, Él lo va a ir agrandando, va a ir moviendo todo, y vamos a estar en el tiempo de Él, ya no en el tiempo de nosotros. Amén. Y luego viene también la oración de la tentación, dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra debilidad de la carne se cansa por aseo del hogar, por el estudio, por el trabajo. También el estrés de ocupaciones cansan. Los problemas que se reciben, que se viven, cansan. Las enfermedades cansan. Por acá hay un cansancio paralelo, cansancio del alma y cansancio del cuerpo. Cuando nosotros sometemos el cuerpo, sí se va a debilitar, más postrado, pero el alma se va a edificar, se va a fortalecer. Por eso es que dice que el hombre exterior, cuerpo, se va desgastando, pero el interior, alma, se va edificando. Y cuando usted se da cuenta, va a notar que ya no es el cansancio físico de antes, porque el alma fortalecida, fuerte, en una vida verdadera de oración va a fortalecer el cuerpo, al grado que la enfermedad no le va a llegar, y si le llega no con la misma fuerza. Y esos cansancios, problemas, estrés que también le cansa físicamente, ya no va a ser lo mismo, porque estamos disponiendo nuestra alma para que el cuerpo no se debilite y se mantenga fuerte. Por eso los discípulos tenían una fuerza más allá que no podemos entender, porque tenían un alma y un espíritu bien fuerte y bien poderoso. Amén. Y dice la Escritura también entonces que la carne es débil. Hay que tener cuidado con las tentaciones. Las tentaciones son trampas para caer en el pecado. Y se cae en la trampa. Se habla mucho de la tentación, cuerpo, carne, dinero, fama, gloria, qué sé yo. Pero ahora el Dios celular es una tentación tremenda. Cuidado, usted lo haga, hazlo por abrirlo. O se enganche con algo y ahí se sigue. Y el Señor está esperando. Y el Señor nos está buscando. Y el Señor les está hablando. Pero ¿cómo le vamos a escuchar y cómo vamos a entender y cómo vamos a recibir revelación de su voluntad? Porque estamos muy metidos en oídos, en pensamientos, sentimientos, emociones que se están llenando del espíritu de la carne, carnal, del espíritu del mundo, del espíritu del materialismo, y del espíritu de la maldad, y del espíritu de otros dioses. Y ahí que entonces nosotros tenemos que aprender a entender lo que es una tentación, no caer en esas trampas. Y luego viene el aspecto del sueño espiritual. Los ojos se cerraban, dicen. Ellos venían de ver al endemoniado Gadareno, una experiencia tremenda. Luego, al cruzar el mar, lo de la barca, de acuerdo con Lucas, que es el cronológico,
y venían cansados, los ojos se les cerraban. Por ahí está la prueba. Porque el Señor les decía: oren, apóyenme, si los están viendo cansados. Por eso hablamos en este aspecto de quitando la somnolencia, de quitarnos en un momento dado el estar dormidos espiritualmente. Jesús dice: despiértate tú que duermes. Y luego pone una posición más tremenda y más terrible. Dice: levántate de los muertos, como dormidos. Necesitamos dejar el espíritu del dormilón Jonás y necesitamos entrar. Por eso es el velar de noche, para ir entrenando, ir preparando nuestra alma, nuestro espíritu, y demostrarle al Eterno, demostrarle a nuestro Dios una disposición, una entrega total y completa, que nos va a llevar a una perseverancia y dejar el sueño espiritual y entrar a las revelaciones de noches, cuando el alma más recibe del Eterno, cuando más está en su presencia, cuando menos estorbo tiene. Por eso es que apartarse como Él se apartaba y mantenerse despiertos y vivos, porque Dios no es un Dios de dormidos, no es un Dios de muertos, Él es el Dios de los vivos, a su nombre. Y finalmente esa perseverancia que va a 3 veces se les dice, tenemos nosotros que tener esa entrega, esa disposición, esa continuidad, esa perseverancia de un espíritu de oración. Aquí son 9 o 10 tipos de oración. Hay muchísimos más: de intercesión, de guerra espiritual, de petición, de pedirle, de estar en su presencia. No es que no le pidamos, hay como no sé cuántos versículos que todo el mundo está pidiendo. Es el hecho de que al estar en su presencia, Él conoce nuestra situación, pero Él pide clamor. Él dice: orad sin cesar. Y por ahí cantidad de situaciones, pero la perseverancia es fidelidad. La perseverancia es buscarle más y más cada día, es darle la prioridad, cualquiera que sea nuestra situación, porque vamos a enfrentar, repetimos, algo así como la muerte, o la situación que se va en angustia o en tristeza, en soledad, en el cansancio y en cualquier momento o estado que tengamos. La perseverancia nos da la fortaleza, la fe, el poder para salir adelante y llegar a la victoria a su nombre. Y finalmente se llega a la victoria, y este punto es importantísimo, porque dice la Escritura: entonces va a los discípulos y les dice: ya descansen, tengo que ser entregado en manos de pecadores, levántense y vámonos. La oración de ella no iba a cambiar lo que el Señor tenía que cumplir. Pero era la prueba. Cuando el libro de los Hebreos